Continuando con la resolución de nuestro calendario matemático, primero que todo echémosle un repaso al problema que tenían de tarea para el fin de semana, el problema familiar, que espero lo hayan resuelto alrededor de su familia junto con sus padres, madres, acudientes o cuidadores, en el cual nos dicen que si dos digitadores pueden digitar dos páginas en 4 minutos, determine cuál de las siguientes proposiciones es verdadera y cuál es falsa. Justifique en cada caso. Proposición A. Un digitador puede digitar una página en 8 minutos. Y la proposición B. 8 digitadores pueden digitar una página en 2 minutos. Entonces, este problema es un problema típico de proporciones, ya ya que estamos comparando varias magnitudes. Por eso, recordemos, primero que todo, que es una proporción. Una proporción es la igualdad entre dos razones. ¿Y qué es una razón? Pues una razón es la comparación de dos magnitudes. Entonces, cuando comparamos dos magnitudes, eso lo podemos escribir por... Y una de las maneras para escribir una razón es en forma de fraccionario. De la forma A es a B. Entonces, si una razón es de la forma A es a B, entonces una proporción, como es la igualdad de dos razones de esta forma fraccionaria, entonces se escribe de la forma A es a B como C es a D. Esa es la forma de leer una proporción y una razón respectivamente, ¿no? A los términos o a los números que se encuentran dentro de esta diagonal, o sea, al A y a la D, se llaman extremos. Y a los números que se encuentran en esta otra diagonal, o sea, el B y la C, se llaman medios. Esos son los elementos de una proporción. Y toda proporción cumple la propiedad fundamental de las proporciones, la cual nos indica que el producto de los extremos es igual al producto de medios. Es decir, que A por D es igual a B por C. Esa es la propiedad fundamental de las proporciones. Como estamos comparando solamente dos razones en este caso, por eso a esto se le llama proporcionalidad simple. Pero para el caso de nuestro problema del día de hoy, como se pueden dar cuenta, estamos comparando en este caso tres magnitudes, que son los digitadores, las páginas y el tiempo. En este caso, dado en minutos. Entonces, como estamos comparando más de dos magnitudes, se dice que es una proporcionalidad compuesta. Y una de las propiedades importantes de esta proporcionalidad compuesta, cuando comparamos más de dos magnitudes, en este caso tres magnitudes, es que la razón de una magnitud es igual al producto de las otras dos magnitudes. Es una propiedad importante dentro de la proporcionalidad compuesta. Y precisamente esta propiedad es la que vamos a utilizar para resolver el problema del fin de semana. ¿Qué nos dice? A es a B como C es a D por E es a F. Esta es la propiedad que vamos a aplicar para resolver el problema del fin de semana. Pero antes de continuar con la solución del problema, nos toca recordar que la proporcionalidad tiene varios tipos de proporción. Recordemos, la directa y la inversa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Pues recordemos que la proporcionalidad directa es aquella que cuando una magnitud aumenta, la otra también aumenta en la misma proporción o viceversa. Viceversa significa es que si una magnitud disminuye, la otra también disminuye.
en la misma proporción, eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que si una magnitud aumenta el doble, la otra también tiene que aumentar el doble. Si aumenta el triple, la otra también tiene que aumentar el triple, ¿no? O viceversa, que si una disminuye la mitad, la otra también tiene que disminuir la mitad. O si una disminuye la tercera parte, la otra también debe disminuir en la tercera parte. Además, que si la representamos en un sistema de coordenadas cartesianas, se representa por medio de una línea recta, ¿no? Que pasa por el origen. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que si esta magnitud, la X, la que se representa en el eje X, aumenta de izquierda a derecha, como se pueden dar cuenta, la otra magnitud que se representa en el eje Y también aumenta de abajo hacia arriba, ¿no? Y al representarlas, pues, se forma esa línea recta, ¿no? Es una de las propiedades o características de la proporcionalidad directa, ¿no? Que además que están ligadas por un cociente constante y toda la teoría que vimos en física cuando vimos la comparación entre magnitudes. Ahora, la inversa pues es lo contrario de la directa y es aquella que cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye en la misma proporción o viceversa. Es decir, que si una magnitud disminuye, la otra aumenta en la misma proporción. En la misma proporción significa que si una magnitud aumenta el doble, la otra tendrá que disminuir la mitad, lo inverso, ¿no? Lo inverso del doble es la mitad, ¿no? Y así sucesivamente. Y al representar dos magnitudes de este tipo, en un sistema de coordenadas cartesianas, se representa por medio de una curva llamada hipérbola, ¿no? Y ahí podemos darnos cuenta que mientras la magnitud que está sobre el eje X aumenta de izquierda a derecha, como se pueden dar cuenta, la magnitud que está representada en el eje Y va disminuyendo de arriba hacia abajo. Y por eso queda formada esa curva llamada hipérbola, ¿no? Esos son los dos tipos de proporcionalidad que también nos toca tener en cuenta ahorita cuando vayamos a comparar las magnitudes de nuestro problema. Ahora, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, pues simplemente al compararlas se escribe la forma o la proporción que es la forma A es a B como C es a D. Ahí no hay ningún problema. Tal como la propiedad fundamental de las proporciones. Cuando es inversa, nos toca tener en cuenta que una de las magnitudes se debe escribir en forma inversa. En este caso, la C y la D. Entonces, el inverso de C, pues es 1 sobre D. Y el inverso de D es 1 sobre D. Por eso quedaría nuestra proporción de esta manera. O también se hubiera podido escribir el inverso de A y el inverso de B, cualquiera de las dos. Y el C y D hubieran quedado tal cual como si fuera la directa. Pero en este caso, en este ejemplo, la que invertimos o las que pusimos inversa fue el elemento C y el término C y el término D. Ahora, al multiplicar esto como producto de medios producto extremo sobre producto de medios, o sea, el 1 por el D sobre el producto de los medios, o sea, C por 1, esta proporción nos quedaría de la siguiente manera, como A es a B igual a D sobre C. Como se pueden dar cuenta, al compararla con la proporción directa, se invirtió una de las razones. En este caso, la D y la C. ¿Sí? En la proporcionalidad directa, el C está en el numerador y el D en el denominador. Aquí quedó inverso. El D que estaba en el denominador ahora quedó en el numerador y el C que está en el numerador ahora quedó en el denominador. Eso hay que tener en cuenta a la hora de escribir una proporcionalidad inversa, que hay que invertir una de las razones. En este caso invertimos la razón C es a D, ¿cierto? Pero hubiera podido ser el caso que se hubiera invertido era la otra, la A es a B. Bueno, en todo caso eso es lo que deben tener en cuenta, que hay que invertir una de las razones. Ahora, volviendo ahora sí a nuestro problema inicial, las magnitudes que vamos a comparar en este caso son la cantidad de digitadores, el número de páginas y el tiempo, en este caso expresado en minutos. Estas son las tres cantidades que vamos a comparar y son las que aparecen en el enunciado del problema.
Ahora miremos cuál es la relación que existe entre cada una de estas magnitudes, o sea, si son directas o si son inversas. Entonces, la primera, cantidad de digitadores versus números de páginas. Entonces nos toca preguntarnos, al aumentar la cantidad de digitadores, ¿también aumenta el número de páginas o disminuye el número de páginas? Teniendo en cuenta que el tiempo en este caso no lo tomamos en cuenta, luego sería constante, el tiempo sería el mismo para ambos. Entonces, pues por obvias razones, al aumentar la cantidad de digitadores, pues también va a aumentar el número de páginas que pueden digitar, ¿no? Con la misma cantidad de tiempo. Entonces, por esa razón, estas dos cantidades son directamente proporcionales. Ahora, miremos las otras dos magnitudes, la cantidad de digitadores y el tiempo. Al aumentar la cantidad de digitadores, ¿aumentará o disminuirá el tiempo? Teniendo en cuenta que en este caso el número de páginas es constante, o sea, no cambia, va a ser el mismo número de páginas. Pues, si analizamos, al aumentar la cantidad de digitadores, pues van a gastar, o lo van a hacer en una unidad de tiempo más rápido, van a terminar más rápido el trabajo, porque aumentó la cantidad de digitadores. Eso quiere decir que el tiempo va a disminuir. Entonces, eso quiere decir que al aumentar la cantidad de digitadores, disminuye el tiempo. Luego, por consiguiente, estas dos cantidades son inversamente proporcionales. Y por último, comparemos el número de páginas con el tiempo. En este caso, la cantidad de digitadores es constante, no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, al aumentar el número de páginas, ¿aumenta o disminuye el tiempo en que van a terminar de digitar esas páginas? Pues, si nos ponemos y nos detenemos a analizar, pues al aumentar el número de páginas, también va a aumentar el tiempo, ¿no? Porque la cantidad de digitadores va a ser el mismo. Por consiguiente, estas dos cantidades son directamente proporcionales. Ahora, para plantear nuestro problema, lo vamos a hacer por medio de una tabla de datos como la siguiente. Entonces, vamos a poner en una columna la cantidad de digitadores, en otra columna el número de páginas y en otra columna el tiempo. El orden, como lo pongamos aquí, no importa. Yo lo hice así, que es en el orden como aparece en el enunciado del problema, pero podemos invertir el orden de las columnas, no importa. Ahora, dentro de las filas de la columna las vamos a llenar con los datos del enunciado del problema. Entonces, según el enunciado del problema nos dice que, entonces que si dos digitadores, entonces esos dos digitadores, pues obviamente irá en la columna de cantidad de digitadores. Seguimos leyendo el problema, nos indica que pueden digitar dos páginas. Estas dos páginas, pues irá en la columna de páginas, sería este otro 2. Siguiendo leyendo el problema nos dice que en 4 minutos, pues esos 4 minutos pues irán respectivamente en la columna de tiempos, que serían estos 4. Entonces la primera fila se llena con los datos del enunciado del problema. La segunda fila lo vamos a llenar con las proposiciones que nos toca averiguar si son verdaderas o si son falsas. Entonces, leyendo el problema, la proposición A nos indica que un digitador, entonces ese 1, pues irá en la columna de digitadores. Puede digitar una página, entonces obviamente esa página va a ir en la columna de páginas en 8 minutos, pues esos 8 minutos va a ir en tiempo. Entonces la segunda fila está con los datos de la primera proposición, de la proposición A. Ahora vamos a insertar aquí otra fila y vamos a poner la relación que existe entre cada una de esas magnitudes. Entonces en este caso vamos a comparar la primera columna que nos quedó acá con las otras dos columnas. En este caso, cantidad de digitadores con número de páginas y con el tiempo, tal cual como lo hicimos anteriormente. Entonces, cantidad de digitadores contra el número de páginas. Ya dijimos que era directamente proporcionales. Entonces ponemos en esa fila que son directamente proporcionales, porque estamos comparando la primera con la segunda columna. Ahora hacemos lo mismo con el tiempo. Vamos a comparar el tiempo con la primera columna. Igual, hay que compararla siempre con la misma columna. Entonces, cantidad de digitadores con tiempo,
Ya habíamos dicho anteriormente que son inversamente proporcionales. Entonces ponemos ahí inversamente proporcionales. Simplemente lo hacemos para que no se nos olvide qué relación existe entre esas magnitudes. Ahora sí, vamos a aplicar la propiedad de la proporcionalidad compuesta, la que vimos anteriormente, la de A es a B como C es a D por E es a F, teniendo en cuenta que la primera razón hace referencia a la comparación de la primera columna, o sea, de la cantidad de digitadores. Entonces, la primera razón es la comparación entre la cantidad de digitadores. La segunda razón, C es a D, es la razón que nos expresa la comparación entre el número de páginas. Entonces aquí va a ir el número de páginas en la segunda columna. Perdón, en la segunda razón. La tercera razón, que es E es a F, es la razón de comparar la otra columna, o sea, el tiempo. Entonces simplemente ahora lo que hacemos es sustituir esos valores de la tabla en esas razones. Entonces nos quedaría que 2 es a 1, ¿cierto? Esa queda tal cual como está acá, en el mismo orden, 2 es a 1. Como el número de páginas es directamente proporcional a la cantidad de digitadores, la razón queda en el mismo orden como aparecen los números en la tabla. O sea, 2 es a 1. Y eso lo multiplicamos por el producto de la otra razón, que sería el tiempo. Pero aquí, como son inversamente proporcionales, recuerden que hay que invertir la razón. O sea, no sería 4 es a 8 como aparece aquí, sino que hay que invertir. Sería en este caso 8, que haría el orden de esa proporción. Y ahora simplemente, para saber si esa proposición es verdadera, pues aplicamos o hacemos las operaciones que nos quedaron indicadas en esta igualdad. Entonces, al lado izquierdo, pues se divide el 2 dividido entre 1, que pues ya saben cuánto dará. En el lado derecho, pues primero se multiplican estos dos fraccionarios, ¿cierto? 2 por 8 sobre 1 por 4, teniendo en cuenta el algoritmo de multiplicar fraccionarios. Y el resultado que nos dé en el numerador, ¿cierto? Se divide entre el resultado que nos dé el denominador. Y si esa división es igual al lado izquierdo de la igualdad, pues sería que la proposición es verdadera. Si el resultado no es igual, lo que nos dé al lado izquierdo del lado derecho, pues sería la proposición sería falsa. Entonces esa sí lo dejo para que ustedes lo terminen y lo continúen. De la misma manera lo hacen con la proposición B, ¿ya? Pero teniendo en cuenta que en la segunda fila de la tabla van a ir los datos que aparecen aquí en la proposición B, o sea, el 8, el 1 de una página y el 2 de 2 minutos. Hacen lo mismo, plantean la proporción, hacen las operaciones que les queden en la igualdad y miran si lo que les da al lado izquierdo sea igual a lo que les da al lado derecho. En caso contrario, pues la proposición sería falsa. Eso es lo que tenían que hacer para el problema del fin de semana. Ahora, ¿qué nos corresponde para el día de hoy? En este caso, como se pueden dar cuenta, el enunciado está en inglés. Entonces, pues ya saben, lo primero que deberán hacer es traducir el enunciado y simplemente es seguir las indicaciones que en el enunciado les diga. Y para ello deben tener en cuenta que the chessboard 5 by 5 it has the following form. That is to say, the 5 pentominoes are the piece of a puzzle with which you should are the chessboard 5 by 5. Ya saben, cualquier duda, pregunta, inquietud, por el WhatsApp del grupo se las estaré resolviendo. Y no olviden visitar mi canal de YouTube y hacer clic en me gusta en el video. Hasta pronto.